buenos días. Hoy es lunes 28 de marzo del año 2022. El salmo, la enseñanza es Salmo 41, versículo 1 al 3. Y el título de la enseñanza, El pobre. Padre Santo, Dios Todopoderoso, oramos pidiendo primero perdón de pecados, faltas, fallas, ofensas, hacia ti, hacia nuestra alma, hacia nuestros prójimos. Ayúdanos a ser mejores. También oramos pidiendo por los bebés hasta los ancianos, en medio de pruebas, enfermedades, rechazos, en medio de todo lo que se pueda recibir dependiendo de la edad, sobre todo de ancianos, que luego es de lo que más sufren, de rechazos, de no valorarlos adecuadamente. Sé donde hay, por favor, escasez, enfermedades, falta de unidad y todo lo que pueda estar en pruebas difíciles, críticas, rogando, Señor, porque tú seas en esta nación tan hermosa que nos has dado y donde está la libertad de poder predicar tu palabra. Sé pues, Padre Santo, en medio de todas las situaciones que se viven y de todo lo que se ha vivido y lo que se ha de vivir. Gracias por tu fortaleza, tu amor, tu presencia en nuestras vidas y corazones. En el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Bueno, vamos a hablar algo, como dice el título, el pobre. La Biblia habla de el pobre, hablando físicamente, hablando espiritualmente, hablando del que es pobre porque quiere ser pobre, del que no tiene metas, propósitos, planes, una vida definida, no hay administración, y que en muchas ocasiones son también problemas del pasado, todo lo que les han hecho sufrir, vivencias de pruebas terribles, tal vez desde niños, niñas, y todo eso hacen una raíz y apegos, ataduras, maldiciones, qué sé yo, tantas cosas que hay en una vida de la persona o personas que no pueden salir adelante, y sobre todo cuando son automaldiciones. No que la persona lo exprese audiblemente: no voy a poder hacer nada, no lo voy a lograr, no voy a tener prosperidad, no voy a salir de esta vida de tanta pobreza y no doy una y siempre todo me sale más. Es que ya sabemos que tristemente también provocan una fe negativa. Esto es que tanto se están quejando, tanto están repitiendo, tanto están diciendo las cosas no adecuadas, que se va codificando, memorizando en la vida de la persona, en su mente, en las células, en la sangre, y pues normal, no van a salir adelante, porque la palabra, dice la Escritura, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tienen corazones contaminados, boca, pensamientos, emociones, sentimientos. Decía más, auméntele el pasado que pudo haber sido o que es ahora también parte de lo que la gente pueda estar viviendo. Porque dicen por ahí que el 98% de las personas alrededor mundial, todos los millones del mundo, tienen éxito y el 98% no. Bueno, yo no estoy de acuerdo, tal vez no sea así, tal vez sea un 30% no y el 70% sí, y cada quien puede poner sus porcentajes. Muy difícil a nivel mundial. Hay países que hay una hambruna tremenda, fuertísima, ¿verdad? Pero es causa de también muchas situaciones de cultura, de guerras y qué sé yo. Bueno, entonces la pobreza en parte es por X situaciones y muchísimas más, obvio, pero en medio de que usted tenga
muchas más, y son válidas y son respetables, también están los pobres en espíritu. Porque no conocen de Dios, de Biblia, nadie les ha hablado, están mal educados en cuanto a una relación, pues la más adecuada y correcta, que es el esfuerzo de cada quien en medio de la fe. Y pues ahí no hay medidas, no hay numeritos, no hay trazos, no hay límites. La fe es la fe, y en el eterno, obvio. Pero esa pobreza espiritual, cuando ya le conocen, cuando, como dicen por ahí, una palabra muy coloquial, pues esta persona no sale adelante, siempre enfermo, siempre con demonios, siempre con escasez, siempre con amargura, depresiones, opresiones, siempre quejándose, no da una postura es que no se ama a sí mismo esa persona, para poder amar todo lo que está a su alrededor, el trabajo que tiene, los bienes que tiene, los amigos verdaderos o amigas que tiene, esos padres que para muchos son un tesoro, y bueno, tantas cosas no se puede dar que no se tiene. Si no se ama a sí mismo, no puede dar amor adecuado. Ahora, también de alguna manera así la pobreza. Si hay pobreza en el corazón de amor, de sentimientos, de cariños, de valorizaciones, de un corazón que tiene algo para brillar, algo que compartir, algo que dar, algo que bendecir, el del corazón puede compartir y dar vida a otros, fortaleza, ánimo. El corazón es como la boca espiritual del Eterno. Y muchas veces en lugar de corazón dice alma, o es un equivalente a decir alma, decir vida, fortaleza y cosas así. O bueno, palabras que se aplican de esta manera y forma en la Escritura. Entonces se es pobre, dicen por ahí, porque se quiere. Es como el dicho que dice que el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere. Otro texto dice, diga el pobre, rico soy. Apocalipsis dice en una de las iglesias, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y Filipenses dice, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Cuando está hablando de que le ayudaban, luego ya no le ayudan, de que tiene escasez, todos los de la iglesia de Filipenses ya le empiezan a ayudar otra vez, él lo agradece, y entonces vivir en abundancia, en escasez, en bendición, en pruebas, y por ahí. Y como que termina afirmando de dos maneras, todo lo puedo en el Señor Yeshua que me fortalece. Y una más, cuando dice que Él depende de las riquezas en gloria del Señor Yeshua, del Dios Todopoderoso. Este es el punto clave. Yo voy a depender de las riquezas del Señor, porque de ahí como, de ahí visto, de ahí tengo la fortaleza, el ánimo, el valor, la valentía, lo que una persona pueda tener de benigno, de bueno, bondadoso, positivo, es porque todo viene de Él. Y este es otro principio. En todo, darle gracias a Él, creer, declarar que Él mueve todo el trabajo que me dieron, el sueldo que me dan, el dinero que tengo, es porque Él lo ha provocado, Él ha guiado, y Él lo está dando a través de esa compañía, de ese cansancio, sí, de ese sudor de usted. Él lo está dando, ¿verdad? Y hay que valorar. Entre más le demos gracias al Eterno, más vamos a salir de la pobreza, de la escasez que pueda haber. Y espiritualmente, pues sí, estamos hablando de una fe no fingida, falsa, solo de palabras, y que luego para lograr salir adelante de X situación de pobreza, sea del tipo que sea, de armonía, de amistad, de salir de la pobreza, de el compartir y estar en soledad, del amor, de los huecos, de los vacíos. Bueno, hay tantas cosas que definir, comentar, platicar, porque una persona que diga que rica es pobre, rica en abundancia de gozo, alegría, felicidad,
y a la par no habla con la gente, no saludan, no conviven, no sonríen, no le alaban a Dios de corazón, con el alma, con la boca, bueno, ya que decimos, ¿no? O sea, hay tantas cosas en la cual no hay pobreza de palabra en su vida, casi no la leen, hay pobreza espiritual de oración, casi no oran, y bueno, cantidad de cosas, vaya, que podemos nosotros tratar de entender y salir de ese tipo de pobrezas que todos podemos tener por ahí, algunas muy marcadas. Bueno, vamos, esto es una introducción para entrar al mensaje, porque usted debe definir, identificar, y creo que sabe cuál es la mayor pobreza que puede tener. Por ejemplo, un hijo que nunca conoció a sus papás, o papá, o uno de ellos, puede estar en una pobreza de amor, porque no sabe cómo llenar ese vacío, ese hueco. Y es normal que se sienta pobre en esa área de la paternalidad, así de la madre para con también los hijos, o de los hijos que se pierden y de alguna forma la padre o el padre, perdón, o la madre están con un vacío, con una pobreza de amor, por lo que el hijo le puede haber pasado, falleció, o por cómo están viviendo hijos e hijas, y de alguna forma hay pobreza ahí, y viceversa. Bueno, leemos la escritura en esta parte del Salmo 41 al 3, y cómo vamos a hacer para salir de la pobreza, o para no vivir como pobres, o aún en una pobreza física o económica, podemos nosotros salir adelante y recibir lo que debemos recibir. Bueno, dice el Salmo 41 en el versículo 1, bienaventurado, ya hemos compartido mucho que bienaventurado viene de la diosa Ventura, que significa suerte. Entonces la palabra original dentro del hebraísmo hebreo es más bien más que bendecidos. Más que bendecidos, el que piensa en el pobre. Ahí está. Este es el primer punto para salir adelante. Más que bendecido el que piensa en el pobre. Y este puntito nos puede pegar a todos, a unos más fuerte, a otros menos. Yo recuerdo el primer viaje a Cuba, al ver la pobreza que había allá, ahora no sé, parece que ya está mejor, de comer diario arroz y la yuca, un tipo como Tito ahí, y frijoles, era desayuno, comida y cena, y plátano verde, que porque no conocimos el amarillo en tantos viajes posteriores, nunca, siempre verdes, no los dejaban madurar. Y vaya en Cuba que con el calor, pues ahora sí que todo madura, hablando de frutos. Entonces, en este sentido, había una pobreza extrema en Cuba, pero bien fuerte, bien marcada. Pues ya no podemos hablar de política a nosotros, ni nos gusta ni va al caso. Pero el hecho es que había una pobreza, como luego en muchos pueblos de Sierra, de México y de todos los países, no es solo México, sino de todos los países, hay una escasez, hay una falta de alimento. ¿Usted ha pensado en esto? Porque dice, más que bendecido el que piensa en el pobre. ¿Ha pensado en la gente descalza? ¿Ha pensado que en la gente que no tiene ropa? Porque hablando de Cuba, hubo pastores que no tenían zapatos, andaban predicando descalzos en la montaña, sangrándose los pies, igual cuando hacíamos reuniones en la montaña, porque pues por el gobierno de ese entonces teníamos que hacerlo, como quien dice, escondidas, y el subir la montaña, pues sí, pero había gente descalza, y cuando llegábamos hasta mero arriba, pues veíamos los pies y decíamos, pues bueno, qué tremenda fe.
luego lo que comíamos, repito, la manera en que se vivía y llegaba yo a México y de repente pues el bistec, que el guisadito de albóndigas, que el arrocito con un huevo y todo, y me acordaba de Cuba y no podía comer. Me daba una tristeza y yo pensando en el pobre, cómo están viviendo allí para comer, qué problema y qué trabajo. Y sin embargo, siempre alegre, gozoso el cubano de raza, así, y nosotros acá teniendo todo. Y no teniendo una pobreza tan extrema, ya se están quejando, ni siquiera oran por los alimentos, o no adecuadamente, y luego oran y los tiran, no me gusta, o no quiere comer, no me gusta. ¿Para qué oraron? Y hasta tiran alimentos, y luego viene la pobreza y dicen, ¿por qué? Porque se tiran las bendiciones. Entonces dice, más que bendecido que piensa en el pobre. ¿En qué? En el paralítico, en los que están enfermos, que les pone en una incapacidad para trabajar de alguna manera mejor. Hablando de los incapacitados, no de los que se disfrazan, engañan, mienten con tal de no trabajar, o los que lo usan para drogas, que también esos son pobres, pero en espíritu, y necesario es conocer al Señor. Entonces, hablando de esto, habla de que somos no bendecidos, más que bendecidos por pensar en los pobres. Y cuando pensamos en el pobre, pues tenemos que ir a buscar a alguien que le falte la tortita, que las camisas que nos sobran, que todo lo que podemos hacer por ellos, y de alguna manera no lo hacemos, no lo practicamos. La Escritura dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y ahí habla en este sentido. Y en todas las bienaventuranzas, por llamarle así, aclarándote lo demás que bendecidos, hay bendición, siempre está la solución. Porque esto, porque el otro, porque tendrán el pan, tendrán la abundancia, ¿no? Entonces, de alguna manera o forma, no es pecado tener dinero o buscar las riquezas, no con un sentir o fe de que creer que el dinero es como Dios. El Dios del dinero se llama Mamón, y de alguna forma hay quien tiene eso, el materialismo, pero en el fondo hay pobreza espiritual. Bien dice una enseñanza en el hebraísmo profundo que el que no ofrenda, no diezma, no da algo para la obra, son los más pobres. ¿Por qué? Porque tienen pobreza y no riqueza en fidelidad, en amor, en consagración, en agradecimiento de lo que sí reciben de Dios, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que el Señor Yeshua, siendo pobre, se hizo rico, que siendo rico se hizo pobre, en el sentido de que Él tiene todo, pero se hizo pobre en el aspecto de no depender del mismo como Dios. Dice Filipenses, no se aferró a su deidad y se encarnó y se hizo humano, se hizo pobre, porque en esa posición de Él y hacerse humano, independientemente de la palabra humildad, pues también viene esa pobreza. Y para que con esa pobreza nosotros seamos enriquecidos. Vaya, que Él mete un cambio, como quien dicen por ahí, o no tanto un cambio, sino un desplazarse a sí mismo y se presenta como su hijo. Ahora, claro que ya hay en esta tierra y con los sufrimientos de cualquier humano, pues sí, no deja de reconocerse que teniendo toda la gloria viene a ser uno como nosotros, y eso pega, eso como que a mí me cuesta trabajo digerirlo, en el sentido en que hasta dónde se humilló para ser como uno como nosotros, claro, sin pecado, sin falta, sin falla, y esa es la gran diferencia, y todas las demás que Él ha demostrado a comparación de cualquier humano. Bueno, el caso es que conforme a la Escritura, cada que pensamos en un pobre,
en los diferentes aspectos o situaciones. Cada que de alguna manera hacemos algo por los que están peor que nosotros, por los que tienen una pobreza extrema, ¿sí? Se entiende que también, pues, muchos no les gusta trabajar y lo que sea, ¿no? O se dedican a otras cosas y, pues, sí, no pueden tener algo más adecuado. Pero aún así, cuando el Señor dice que lo que le hagan a un preso, a un niño, a un pobre, es como si se lo hicieran a él. Vamos, en el sentido de bendecir, en el aspecto de ayudar. Este es el primer punto. Hay que pensar en los pobres para ver cómo ayudar, para ver cómo en un momento dado socorrerles cuando podamos, porque yo entiendo que muchos están pero más que al día, ¿no? Al día y apenas para el pasaje y apenas para la renta y apenas para esto, para lo otro y por ahí va. Pero bueno, si queremos nosotros salir de esa pobreza, aquí viene la solución. Primero pensar en el pobre, obvio, para ayudarlos, para fortalecerlos, para levantarlos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros pensamos en el pobre? Bueno, ahí entra la misericordia, al pensar en ellos, el amor, la bondad, benignidad, el deseo de ayudarles a los que podamos, con lo que podamos, así sea poquito, así sea que usted haga una torta rica, buena, y durante una semana, o un día, un mes, qué sé yo, busque a alguien que no tiene que comer o que usted puede identificar, conocer y se la regala. Vaya, eso es pensar y hacer, ¿sí? Y por eso es bueno pensar con amor, con gratitud hacia el Señor, con misericordia para con los demás. La palabra dice, recibes de gracia, da de gracia. Entonces, ¿qué sucede? Dice la Escritura, bienaventurado o más que bendecido el que piensa en el pobre, porque ese pensamiento y luego hacerlo, dice, en el día malo lo librará el Eterno. Esta es una de las bendiciones por pensar en los pobres. Vamos a ser nosotros libres, liberados en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Bueno, cuando nosotros leemos en Efesios capítulo 6, en el versículo 13, dice así, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firme en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Aquí el día malo, cuando vemos el contexto, Efesios 6, del versículo 10 al 18, está hablando del día malo, que es cuando Satán ataca, y es un tipo de guerra espiritual. Entonces, una forma, una manera, por decirlo así, malo viene de la palabra maligno, que es uno de los muchos términos que se le aplican ahora sí que al diablo. De ahí que el pensar en el pobre y ayudarlo, socorrerlo, eso nos lleva a interceder por él, orar. Y eso trae una recompensa y una bendición cuando llegue el día malo de un ataque. Y hablando de demonios, no de personas, obvio que pueden ser personas que son guiados por espíritus de maldad, malignos, malos, para afectar a los demás. Por eso dice que cuando pensamos en el pobre, estamos generando luz, bondad, misericordia, compasión, deseos de ayudarles, orar por los pobres, intercesión y sacarlos adelante. Nosotros éramos pobres espiritualmente y Dios usó a alguien para sacarnos adelante. Bueno, por aquí va parte de la enseñanza. Entonces, una de las grandes bendiciones es que el pensar en el pobre, como lo hemos estado comentando, dice en el día malo, en el día que ataquen los demonios, haciendo una exégesis para entenderlo mejor, dice en ese día el Señor te librará. En el día malo
lo librará el Señor a todos aquellos que piensan en el menesteroso, en el humilde, en el que necesita comer. Se va sensibilizando nuestra vida. Bueno, en el otro punto dice el verso número 2, bueno, el Señor lo guardará y le dará vida. Aquí está la respuesta. Por pensar en el pobre y en el ataque de malignos en el día malo, entonces Dios nos va a proteger. Eso trae una bendición hermosa. Pues, si le llamamos consecuencia, a lo mejor no es muy aplicable, pero una consecuencia de bendición a nuestra vida. Pensamos en el pobre cuando hay guerra, que luego una guerra ya sabe que escasea el alimento, todo se convierte en un caos, ¿sí? Y pedir ayuda y todo. El hecho es que vamos a ser liberados de los malignos, y lo confirma el verso 2, Él nos guardará y nos dará vida, como si fuera un ataque de muerte o posible muerte. Entonces dice, yo te libero, 1, y 2, te guardo, te protejo, estás bajo mi cuidado, bajo mi cobertura. Y luego dice la palabra, los guardará y les dará vida. ¿Por qué? Porque es la forma en que uno se fortalece, y vida es movimiento, vida es actividad, vida es todo esto en la presencia de Dios. Sigue hablando y dice la Escritura, será más que bienaventurado, más que bendecido en la tierra. Otra de los aspectos o otra bendición. Seremos más que bendecidos en esa tierra. Tendremos vida, por si algún demonio nos quiere quitar la vida. Hablando en este contexto, entonces dice que seremos protegidos en la tierra, más que bendecidos en general, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. O sea, que vamos a estar nosotros en este sentido en la voluntad de Él. Él nos va a proteger, y su voluntad nos las va a revelar más seguido, por pensar en los pobres, porque así dice el contexto, y no seremos entregados a la voluntad de los enemigos. Cuando estamos en la voluntad del Padre, es obvio que la voluntad del enemigo en contra de nuestras vidas merma, baja, o ya no llega con tanto poder a la mente para hacer la voluntad de los malos del mundo, de la carne, de las influencias, de los malos consejos, de los malos pensamientos, de las malas ideas. Todo eso es derrotado, pero lo que nos viene a dar esa protección, lo que viene a hacer que seamos protegidos, cubiertos, es el pensar en el más necesitado. Siempre hemos dicho que las pruebas que vivimos a nosotros son fuertísimas, nos duele, lloramos, nos hace sufrir, desesperar, ponernos nerviosos, acelerados, afligidos, qué sé yo, ¿no? De las diferentes reacciones, pero bueno, ahí puede encajar alguna otra que usted tenga. Pero, ¿verdad? Conforme la Escritura, todas las cosas ayudan a bien a todos aquellos que aman a Dios. Entonces, las pruebas en cierta manera nos acercan más, dependemos más de Él, nos acerca más a Dios, lo buscamos con más fe, con más amor, y esto hace que crezca la fe en este sentido, en este aspecto. Entonces vamos a ser más que bendecidos en la tierra, no vamos a ser entregados a la voluntad de los enemigos. Cuando nosotros hacemos obras buenas, obvio, no es para la salvación del alma, somos salvos por la obra del Señor Yeshua,
pero dice que anticipadamente estamos preparados para buenas obras. Entonces, repito, todo ese pensamiento de amor al pensar en los pobres genera una luz de misericordia, una luz de amor, una luz de compasión, una luz de amor, una luz de apoyo, una luz de bondad, de benignidad en nosotros y en toda la gente y en todos aquellos que están pensando en ir. Es reconocido a nivel pensamientos que se mueven las cosas, a nivel grupos, a nivel personas, a nivel países, que entonces esos pensamientos empiezan a mover la misericordia en los hombres, en la humanidad. Es así que cuando se piensa negativamente en guerras, todo en problemas, en poderes, todo en ese sentido negativo de maldad, se provoca un ambiente de maldad, una energía, vibraciones de maldad. Por eso el Señor decía del adulterio, que aún de pensamiento ya se está adulterando. Ni necesario hablar, y de alguna forma son cumplimientos, son leyes espirituales que nosotros no entendemos, y tal vez con nuestros pensamientos no tan directo como una maldición, voy a maldecir, no, pero se está maldiciendo, el estar diciendo lo peor, lo negativo, lo más feo, declarando los fracasos de otros o de la persona, el estar siempre en declaraciones de pobreza, de bancarrota, de depresión, de cobardía, todo eso va de la mano. Entonces tenemos nosotros que aprender a pensar, que aprender a hablar, y todo eso, vuelvo a lo mismo, perdone que yo use mucho lo de la luz, la gloria de Dios se va a manifestar más grande en nuestra vida, y va a operar en nuestros cerebros, va a operar en nuestras neuronas, vamos a ser más dóciles, más sensibles, más humildes. Yo pienso en los pobres de Cuba, de esa etapa, de ese lugar, aun cuando se entiende México también hay pobreza y todo el mundo, no, como lo comentábamos. Entonces, todo ese pensamiento hacia ellos y de intercesión, porque a eso lleva a orar, a interceder por ellos y a apoyarlos en su pobreza. Va a hacer que tengamos una voluntad como la de Dios, ¿sí? Y no vamos a ser entregados a los enemigos, porque los mismos enemigos se retiran cuando ven esa presencia del Eterno en la vida de la persona. En el punto número 3, por llamarle así, es que empezar en los pobres nos va a ayudar a la sanidad en medio de que haya una enfermedad. Por eso dice la Escritura, el Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. ¡Ay, qué texto! En su enfermedad, el Señor nos va a sustentar cuando haya dolor. Y todo lo que ocupe en nuestra cama, todo el espacio que la persona esté ocupando en algún mueble, en que sea no solo la cama, va a estar la presencia del Señor para quitar el dolor. Él ya llevó los dolores, dice la Escritura, en su ministerio, en su muerte. Desaparecen los dolores cuando Él resucita y nos lleva a ese entendimiento, ¿verdad?, de que no nacimos nosotros para estar en una posición siempre de dolor, de siempre enfermedad. Las enfermedades se dan por muchísimas cosas, desde los virus que respiramos, ya lo vimos, que lleva hasta muerte, en un momento por prácticas de ocultismo, en otras por tácticas de generar odio, rencor, coraje, resentimiento, deseos de venganza. Todo eso provoca problemas en el hígado, en el corazón, provoca cáncer. Yo sé de cantidades de personas con cáncer y que han muerto, o de problemas en los huesos por todo eso que estoy hablando, esos corajudos, corajudas, amarguras. Repetimos que en mucho uso Dios nos da esta frase de que parece que estamos peleados con la vida y siempre hay quejas, amargura. Entonces todo eso provoca enfermedades en diferentes órganos y partes del humano y de su cuerpo. Y dice, yo te daré sanidad.
Pero así como tú has pensado por pobres, así ahora alguien puede estar pensando por ti en esa pobreza. Es lo que le sucedió a Job, que en la primera etapa de pruebas, bueno, soportó más que la segunda, porque en la primera dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Le había sido quitado todo, todos los bienes, la riqueza, le había sido quitado en un momento dado la familia, las casas, la siembra, todo. Y fue lo que él expresó. Pero en la segunda prueba, cuando le da la sarna maligna, entonces los amigos le dan a entender a Job. Dice, ¿qué pasó, Job? Antes nos hablabas de tu Dios. Mira que te veíamos próspero, feliz, y le dan a entender. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha sucedido? ¿Estás enfermo? Se te ve con dolores en este sentido. Pero el Señor dice, le sustentará sobre el hecho del dolor. Y en donde está la enfermedad, hablando así de alguien que está en cama, quiero decirte que también está el Señor. Él está a tu lado derecho, al lado izquierdo, en tus pies, en tu cabeza, en tu espalda, en todo tu cuerpo de frente. Ahí está, sí, hay enfermedad. Pero entre más generes fuerza, fe de que Él está ahí en tu cuerpo, por dentro, por fuera, durmiendo, siendo feliz contigo, en tus órganos, en tu hígado, en tu corazón, en tus pulmones, en tus bronquios, en el vaso, en los intestinos, en los riñones, decíamos, y en todas partes, venas, arterias, huesos, tendones, nervios, en todas tus células está el Señor, y va a llenarte no solo a ti y tus órganos, sino aún hasta la cama donde estés acostado, y va a anular el poder de la enfermedad, la va a borrar, la va a debilitar, la va a expulsar, la va a echar fuera. Esto genera este tipo de fe, este tipo de declaración, este tipo de preocupación por los pobres, porque por eso decíamos que para nosotros las pruebas son dolorosísimas, fuertes, nos pegan y todo, pero comparadas a otras, la nuestra es miel, de veras. A otras pruebas de otras gentes que se quedan en pobreza extrema de espíritu, de amor, pobreza de felicidad, pobreza de esto, de aquello y económica, pues llega el momento en que, como decíamos de la iglesia Apocalipsis, perdone que lo repita, dice, conozco tu pobreza, pero eres rico. Y la riqueza está ahí, en el corazón, en la felicidad, en la alegría de buscar a como dé lugar cualquiera que sea nuestra situación, por fuerte que esté la prueba, buscar esa presencia del Señor para fortalecernos, para salir adelante, y ninguna enfermedad haga más efecto en nuestras vidas de la que debe de ser. Hay que provocar esta vida de pensar en los demás que pueden estar peor que nosotros, o de los que estén peor, por llamarlo así, sin que usted sea rico, millonario o algo. Pero eso hablábamos, no es pecado ser rico, buscar las riquezas, que dice la palabra, dad al César lo que es del César y dar lo que y dar a Dios lo que es de Dios. Se entiende que lo del César habla de impuestos, de muchas cosas. Vaya que ni siquiera damos, nos los quitan, así como en todos los países, pero cuando dice dar a Dios lo que es de Dios, ahí ya, por eso decíamos en un inicio, que el que no sabe ofrendar, diezmar y todo eso, pues son los más pobres, porque si superan el enriquecimiento de dar para la obra. Y es que no es las cantidades, es la luz que genera lo que usted da, porque ese dinero se convierte en luz, en comprar Biblias, en gastos para hacer la obra de el Eterno. Bueno, hay cantidad de gastos, mantenimiento en un templo, hay cantidad de gastos, ayudar a las obras misioneras. Y ya, si yo me pongo a decirles, como que se quedan muchas ideas, ¿no? Pero repito, es al pobre, pensar en el pobre, llevarle algo a los pobres, lo dice en la Escritura, como le hemos leído, en este sentido, en este aspecto. Y muchas de esas enfermedades, por no compartir, en un egoísmo se queda dentro. El egoísmo
provoca enfermedades. El egoísmo provoca dolores. Se queda hacia adentro algo negativo y su vida no va a dar más allá de lo que puede dar. Entonces, el pensar en los pobres nos libra del ataque de demonios. El pensar en los pobres, aprendemos a tener la voluntad del Eterno. El pensar en los pobres nos quita dolores. El pensar en los pobres nos quita enfermedad. Que gracias a Dios por esas pobrezas extremas y que uno piense, repite, porque entonces genera un poco de tristeza, sí, pero genera ese tratar de ayudar, ese ver qué hacemos, el ver cómo le hacemos para bendecir a otros. Y luego, finalmente, en este cuarto punto, también el pensar en los pobres provoca que nuestros pecados sean perdonados. Dice el Señor, ten misericordia de mí. Lo que yo dije, hablando de David que escribió, yo le dije, ten misericordia de mí, así como yo de los pobres, al pensar en ellos y orar por ellos. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Bueno, él pide sanidad del alma, se sentía mal del alma, pero él sabía que pensando en el pobre, se iba a sentir mejor del alma. Iba a poder salir adelante en muchas cosas, porque el alma triste provoca enfermedad, como lo decíamos, pero también el alma triste, el corazón triste, se enferma. Y aquí habla, en un momento dado, de una libertad, habla de una sanidad y de un perdón. El perdón es algo preciosísimo cuando se otorga de corazón, y así el Señor lo hacía con toda su luz y entendiendo situaciones. Por eso es que nos perdona, porque entiende que estamos mal. Cuando la Biblia dice en Santiago, te hace falta sabiduría y pídele a Dios y Él te dará sin reproche. ¿Por qué? Está claro. ¿Por qué, Señor, dame sabiduría? Él me puede decir, lee la Biblia, Proverbios, es excelente, y toda la Biblia es sabiduría, pero bueno, una cosa es conocimiento y comprensión, y otra cómo aplicar. La aplicación es la sabiduría. De ahí que cuando dice el Escritura que el pensar en los pobres, el perdón de nuestros pecados del alma. Hay pecados del cuerpo, fornicación, masturbación, adulterio, vanidad del cuerpo, gula, qué sé yo, tantas cosas que hay. Pero aquí habla de que ha perdonado sus pecados en el alma. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Bueno, hay pobres que están así porque están enfermos del alma o han estado, y todo lo que les pegó a nivel espiritual se refleja en lo físico y en lo material también. Pero Él nos sana. Entonces Él está pensando en que el pobre necesita sanidad. Por eso repetimos la parábola que dice parte de que los pobres en espíritu. Porque una pobreza en espíritu, una pobreza en el corazón, ha provocado que haya gente que muere hasta de tristeza, porque ya no le encuentra nada a la vida, no tiene alrededor a nadie. En Canadá hubo un tiempo que regalaban casas a las personas de trabajo doméstico. ¿Por qué? Porque ya los ancianos nunca tuvieron hijos, en algunas partes de Europa, creo Holanda también, de tal manera que no tenían a quien dejarles sus riquezas, sus propiedades, y se quedaban con la persona que los cuidaba o la persona que hacía el aseo. De ahí que se abrieron y entonces empezaron a recibir con una cantidad, una facilidad increíble a extranjeros para repoblar la nación. Y está hablando de preferencia jóvenes, y eso está haciendo que ya de alguna manera haya más gente. Una ciudad repoblada aún de extranjeros se tienen que someter a las leyes y normas del país que los está recibiendo. Este es solo un ejemplo de cómo puede una persona ayudar a otros y cubrir multitud de pecados
también. La Escritura dice que el amor perdona multitud de pecados. Vaya, qué bendición. Pero también el perdón. Y decíamos una enseñanza anterior, que no se puede dar lo que no se tiene. Si no nos perdonamos a nosotros mismos, si nos quitamos autocargas ya, porque ya hubo una confesión verdadera, y cuando es así, Dios perdona y Dios limpia, el pecado puede estar ahí, el alma se está enfermando, sigue enferma, y no se puede salir adelante. Aun cuando se tenga algo muy bueno en lo material o económico, el alma está enferma. Generas todavía, repito, esos rechazos, eso no hay derecho. La verdad no puedo rechazar al indígena, al que trabaja en la basura, al que está enfermo. O sea, hay tanta gente en la cual se les rechaza, no se les acepta por su origen, por su color, su ignorancia, su falta de preparación y tantas cosas que hay por ahí, que entonces la persona pues no quiere ser perdonada. ¿Por qué? Porque sigue y sigue. Y dice el escritor, entonces, Él perdona, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y dice el Señor, bueno, también en el verso 4, yo dije, Señor, ten misericordia de mí. Y este es el punto, y este es el cierre. Más que bendecidos, porque pensamos en el pobre con misericordia. Dice el Señor, ten misericordia de mí. Vamos a ser más que bendecidos si pensamos en el día malo, y Dios nos va a librar de ataques de demonios, porque Él nos dará vida. Y seremos bienaventurados por pensar en el pobre, porque vamos a estar recibiendo su voluntad por pensar con luz y generar luz. Y el dolor se va a ir, y la enfermedad se va a ir, y los pecados serán perdonados. Vaya, ¿quién iba a pensar? O bueno, repitiendo tanto la palabra pensar hacia los pobres, que nos iba a dar tantas bendiciones. Es pues que nosotros somos ya ricos en espíritu para bendecir a otros con el pensamiento, con los deseos y sobre todo con las acciones. Ayudemos a quienes podamos, compartamos. El Señor fue crucificado y le quitaron las vestiduras, la capa, y según la idea y según lo que se entiende, fue como un pobre sin ropa, solo tenía lo que le cubría, como quien dice, un tipo chor, y le fue quitado toda su túnica, y en el momento de la cruz está descalzo como un pobre, martirizado, bueno, ya que decimos, sabemos, ensangrentado, y siendo pobre, corona de espinas, luego se hace rey de reyes con la corona de rey. Esta es la gran diferencia, y es lo que Él quiere, que nosotros tengamos la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, la fidelidad en medio de la pobreza, cualquier área de que sea, nos va a dar la corona de la vida, porque sabemos soportar, sabemos resistir, sabemos pelear una batalla de la fe, sabemos levantarnos. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será, porque no sabemos quedarnos caídos, derrotados ahí, borrados, aniquilados de las bendiciones, no. En Él somos más que vencedores. Por eso entonces el pensar en esa pobreza de ayuda, pero también el pensar que hemos de salir de esas pobrezas morales, sentimentales y de todo tipo, y que en el Señor la pobreza, por la fidelidad y por el amor y pruebas, son pasajeras, son etapas, porque Él nos da de su gozo, de su alegría y de su fruto. Entonces hemos nosotros de empezar a declarar: Señor, tú moriste en una pobreza extrema, tremenda, ni tumba tenía, vaya, donde iba a ser enterrado, pero viene la riqueza de la resurrección, y es ahí donde tú eres levantado, yo fui levantado, seguiremos siendo levantados,
porque en la resurrección Él nos quita la pobreza de la condenación, de la separación para con Dios, nos quita la pobreza que teníamos al no conocerle espiritualmente, y ahora somos ricos en espíritu, en nuestro interior, con nuestra alma. Pero si tú no le has dicho nunca, Señor, entra en mi vida, me siento un pobre por los pecados, me siento pobre en espíritu por mis maldades, por todo lo malo que he hecho, porque no he sabido ser bueno, no he sabido activar toda esa bondad que tú me has dado. Dile, entra en mi vida, Señor. Toma mi alma y mi corazón. Yo quiero salir de esta pobreza espiritual y quítame, ayúdame a salir adelante. Me arrepiento, perdóname. Y esta oración y va acompañada, Señor Jesús, Yeshua, como lo conozcas, entra en mi vida, en mi corazón. Te recibo como el que me da la fortaleza, el perdón, el amor, la vida eterna, como el que pensar en una pobreza mía y de otros va a hacer eso, que el que toca se le abre, el que busca halla, el que llama también encuentra, perdón, si busca encuentra, si llama se le responde y si pide se le da, que es un texto que sigue. Entonces tenemos nosotros que sigue por reflexionar, entrar en esta posición de pensar en el más necesitado, de bendecirles con la oración del amor, la intercesión y de ver por ellos. Así pues, el Señor muere como pobre para nosotros, quitarnos lo pobre y hacernos ricos. Dile, entra a mi vida, Señor, perdona mis pecados, aquí estoy. Pensaré más en otros que en mí, pero es mi día y es mi hora y es mi momento. Entra, te recibo en mi corazón y con toda mi alma, soy tuyo, te pertenezco, límpiame, levántame, ayúdame y vivir el gozo de estar en tu reino algún día. Gracias, Señor, por el perdón y porque tengo la vida nueva y la vida eterna. Gracias. Por nuestra parte, te repetimos esta oración, hazla, declárala, hazla tuya, repítela, llévala bien, bien dentro de tu corazón. Por esta parte, el abrazo de siempre, el amor de siempre y la pobreza de siempre para el pecado. Ahí tenemos que ser pobres, por la riqueza de la presencia y la existencia del Todopoderoso en nuestras vidas. Shalom, Orahá, paz y bendiciones.